Vamos a buscar el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, desde el versículo 1 al 7, del Segundo de Reyes, capítulo 4. Si lo tienen, voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta madrugada a las 5:40 me regresé de Alaska, de Estados Unidos, que estuve con el grupo de gira de cantata navideña del Coro Gracia en Estados Unidos. En este año la gira cubre 27 ciudades de Estados Unidos y también Vancouver de Canadá. Total son 28. Yo me acompañé con el grupo de la gira de cantata navideña desde Chicago a Kansas City, de Missouri, de Springfield hasta a Canadá, ¿no? Vancouver, largas distancias. De Canadá otra vez a Alaska. Entonces pude conocer a la famosa Alaska. Es muy, muy hermosa. Con el avión que trataba de aterrizarse por la ventanilla, vi el panorama idéntico del Polo Norte, nevados, montañas nevadas, y el mar, ¿no? El lago con helados. Se veía muy bonito, por más que el Alaska apenas está iniciando otoño, pero en la mañana amanecía, ¿no? Con 0 grados de las temperaturas. En la Biblia, Dios quiere hablar a nosotros alegóricamente. Hoy yo he leído Segundo de Reyes, capítulo 4. La esposa, la viuda de un hijo del profeta, es una expresión bíblica equivalente de un estudiante de la escuela misionera, escuela teológica, de un siervo de Dios. Entonces lo llamó el hijo del profeta, dice. Entonces, un día aquel discípulo falleció, pero no sabemos cuál fue el motivo.
Cuando murió el esposo de esta viuda, quien era uno de los discípulos del profeta Eliseo. Aquí en el libro del Segundo de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo se parece mucho al Señor Jesucristo, alegóricamente, porque Segundo de Reyes inicia con la ascensión del profeta Elías. Y Elías y se ascendió al cielo, desde el cielo cae que el manto de Elías y Eliseo, quien era su discípulo, se vuelve en un poderoso profeta de Dios. Luego, él comienza a hacer muchos milagros. Entonces nosotros en esta parte podemos encontrar cierta similitud con el libro de Hechos. El libro de Hechos del Nuevo Testamento también inicia en el capítulo 1 con la ascensión del Señor Jesucristo. Capítulo 2, cae el Espíritu Santo en el día Pentecostés. ¿Y qué pasó? Los discípulos del Señor Jesucristo, que eran gentes comunes, se vuelven en poderosos testigos del santo evangelio del Señor Jesucristo. Sin querer, ellos empezaron a hacer milagros, prodigios por sus predicaciones. Muchas personas recibían la salvación. Por eso nosotros, a pesar que el libro de Segundo de Reyes es un libro del Antiguo Testamento, pero al leerlos y podemos notar y sentir una gran similitud con el libro de Hechos del Nuevo Testamento. Entonces Elías se representa al Señor Jesucristo, Eliseo es sus discípulos. Pero ¿qué pasó? El mismo poder de Elías, el corazón de Elías, el espíritu de Elías, Eliseo lo recibe por herencia, se vuelve en un poderoso siervo de Dios. Entonces, podemos entender, se semejan bastante con la historia del Señor Jesucristo, pero por eso desde la antigüedad, muchos cristianos estudiosos de la Biblia interpretaron que Eliseo, el segundo de Reyes, Eliseo se representa el papel de los siervos de Dios, como el libro de Hechos. Entonces podemos entender, Eliseo tenía una escuela, que la cual muchos hombres son convocados de diferentes lugares de Israel como estudiantes. Le estaban siguiendo, le estaban acompañando, aprendiendo la fe de Eliseo, la palabra de Dios. Entonces un discípulo murió, entonces equivalente de un alumno de la escuela misionera, de una escuela teológica que equivalentes en este tiempo, murió. Entonces la esposa quedó como viuda porque su esposo no tenía otra fuente de ganancia. El 100% se dedicó como estudiante. Desde cuando su esposo murió, ella empezó a vivir con mucha dificultad y comenzó a endeudarse. Hasta cuando ya no se pudo más, porque los acreedores le exigían que a ellos les pagaran que el préstamo con interés. Pero la mujer no tenía condición. Entonces los acreedores, viendo que la mujer no tiene condición para pagar la deuda, entonces amenazaron, si es así, entonces tomamos otra decisión.
tus hijos nosotros llevaremos en el lugar del pago, llevaremos para venderlos. Entonces esta situación ardía y quemaba el corazón de las madres. Para una madre, ¿cuál sería la situación más difícil que la puede dejar con gran angustia y dificultades? Perder dinero es muy poco, perder salud es bastante. Pero para una madre perder los hijos es perder todos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces la madre, esta viuda, ya no sabía qué hacer más, ni usar su propia manera, porque ella ya usó todas las maneras que ella podía hacer, acercarse a algún pariente, familiar, pedir el préstamo, el favor a sus amistades. Pero ante esta situación ya ella no tenía más otra manera, ya no sabía qué hacer. Entonces los hijos lloran en la casa: mamá, mamá, no nos deje, por favor, no nos deje que nos lleven. No quiero irme, no quiero separarme de mamá. Yo tampoco. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. La situación estaba muy difícil. Entonces en el corazón de ella se acordó de Eliseo, a quien su difunto esposo tanto respetabas, a él tanto le importabas, muy a menudo hablaba de él, maestro Eliseo, equivalente de un pastor de hoy. Entonces hablaba de Eliseo, siervo de Dios, Eliseo, el profeta, pastor Eliseo. Ella se acordó de él. Entonces en su corazón había diferentes pensamientos y sensaciones. También el rencor, el resentimiento. Aunque Eliseo no es el culpable, en algún sentido para ella, como si fuera culpable por tu culpa. Mi esposo dejó su trabajo, dejó su profesión, empezó a seguirte y luego se murió sin dejarnos nada de herencia. Y por ella estoy sufriendo. Entonces ella un día se acercó al profeta Eliseo. Vamos a ver el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Aquí los hijos de los profetas no se refieren que Eliseo tuvo muchos hijos de carne y sangre, sino se refieren a los discípulos. De los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ya nosotros muy simplemente podemos leer, porque la Biblia no contiene sentimientos y emociones al describir de alguna situación. Nosotros tan solo con este versículo, un solo versículo, podemos imaginar una situación muy difícil. Ella reclamaba y reclamaba y clamaba con lloro, con llanto. Entonces Eliseo vio la lágrima, que el llanto de una viuda. Entonces ella a él le transmite una situación muy difícil. Entonces Eliseo le pregunta, versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Entonces en el corazón del profeta Eliseo, seguramente él se acordó del difunto esposo de ella. Sí me acuerdo.
Sí me acuerdo de fulanos. Sí. Entonces él se compadece. Busca alguna forma para ayudarle. Pero Eliseo no es una persona de mucho dinero, porque eres un siervo de Dios, supuestamente como un peregrino, peregrina a todo el país predicando, enseñando la palabra de Dios. No tenía dinero para dar a ellas. Pero en el corazón de Eliseo había sí la voluntad de ayudarlas. ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Entonces Eliseo trató de averiguar la condición de ella económicamente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en tu casa? Ella no tiene nada. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y ella empezó a decir, yo no tengo nada. Y mientras tanto que ella trataba de hablar de alguna pertenencia que es suya, y finalmente se acordó, no tengo nada, pero sí tengo una cosa, una vasija de aceite. La Biblia habla mucho de la vasija de aceite. En muchas parábolas, muchos acontecimientos aparecen. Una vasija de aceite. Bíblicamente, ¿qué quiere representar? ¿Qué quiere representar una vasija del aceite? Muchas veces, bíblicamente, una vasija del aceite se representa la salvación, el Evangelio, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de cinco vírgenes prudentes, ¿no? De 5 vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes, 10 novias, cada quien tenía una lámpara. También es un tipo de vasija, una lámpara, pero 5 vírgenes y prudentes en la lámpara con aceite. Pero otras 5 insensatas tenía lámparas, pero sin aceite. El apóstol Pablo también dijo, en este paso del barro, en este paso del barro tengo un tesoro, una excelencia. Es el Espíritu Santo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos entender, la Biblia muchas veces que usaba una vasija del aceite para poder representar el cuerpo humano, la vida de una persona, pero el aceite se representa el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Evangelio. Entonces ella dijo, yo no tengo nada. Y finalmente dijo, sí creo que tengo una. ¿Qué tienes? Una vasija de aceite. Una vasija de aceite. La mujer de Sarepta, del tiempo del profeta Elías también. Elías hizo la misma pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Entonces, una vasija del aceite bíblicamente se representa la salvación, el Evangelio adentro del corazón de una persona. Eliseo, cuando lo escuchó, ¿qué le dice? Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías
no pocas. Entonces, repito, decir a ustedes, una vasija, un vaso, bíblicamente se representa una persona. Pero aquí nosotros podemos ver una vasija con aceite. Pero el profeta Eliseos que dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. Vasijas que no tienen contenidos, prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Vasijas vacías, sin sus contenidos. Son almas perdidas, son personas, no son salvas. Personas sin salvación, sin Jesucristo. ¿Tiene una vasija de aceite? Por lo menos eres salva, a pesar que tú no tienes nada, pero si tienes el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón del pecado, sí. Pero la situación está horrible, pero tienes el evangelio, sí. Pide a todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas. ¿Qué quiere decir? Hacer organizar estudios bíblicos, un tipo de seminario, campañas. ¿Qué quiere decir? Compartir el evangelio. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena y ponla aparte. O sea, echar con una vasija del aceite a todas las vasijas vacías. ¿Qué quiere referirnos? Lo que tú tienes, compartir con ellos. Pero yo no sé cómo compartir. Yo no sé. Creo que este aceite no basta, no para tantas vasijas. Nunca yo di tanta importancia a una vasija del aceite que estaba en mi casa. No, pide todas las vasijas vacías de tus vecinos. Enciérrate y luego adentro de tu casa coloca las vasijas vacías. A cada cual echar el aceite. Pero el aceite creo que no va a poder cubrir para tantas vasijas. No importa que echa el aceite. Cuando una esté llena y ponla aparte. Entonces para esta mujer no le pareció nada bien. Yo tengo tanta deuda. Yo me acuerdo cuando estaba ministrando la misión en Paraguay, de nuestra misión Buenas Nuevas. Un día una hermana recibió la salvación, me manifestó, no sé qué hacer, tengo una deuda con un banco, no sé cómo pagar. Ella solo, bien alegre, bien contenta, que se venía a cada culto y quería compartir su alegría. Un día, ¿qué le pasó? El banco, del cual ella consiguió el préstamo, se quebró. Entonces el dueño del banco, con todos los ahorros depositados, se escapó. Y finalmente esto, ¿cómo resultó para ella?
ser perdonada de su deuda. Ella fue libre de su deuda por un mal, pero para ella resultó una gran bendición del Señor. Entonces, un culto vino a testimoniar, contenta. ¿Qué pasa? Ella está muy contenta. Ay, yo me debía a tal banco, no sabía cómo pagar, pero el dueño del banco, agarrando todo lo depositados, ahorro del banco, y se escapó. El banco se quebró y finalmente la situación como quedó. Todos los que tenían deuda con ese banco y quedaron libres de sus deudas. Un día un hermano, también era de Paraguay, me buscó, pastor, ¿qué hago? Yo me debo a un banco, que los intereses son muy fuertes. Entonces él me buscó esperando un consejo muy sabio, que como un economista le explicara muy bien. Pero yo no soy un economista, yo soy un pastor. Yo soy quien comparte la palabra del Señor y la fe del Señor es Cristo. Entonces él me hizo entender, él se debe a un banco, no sabe qué hacer. Si él no lo paga, el banco le amenaza meterlo a la cárcel. Pastor, ¿yo qué hago? Usted se debe a tal banco. Que el banco le amenaza a usted hasta tal fecha, si no puede pagar, le va a meter a la cárcel. Sí, pastor, ayúdame. Entonces entra. ¿Qué me dijo? Entra ¿a dónde? A la cárcel. Entonces usted debe ir a cárcel. No sea cara dura, sinvergüenza. Usted se debe a un banco, no puede pagar. Tiene que pagar de otra manera. Si no puede pagar con el dinero, debe cumplir penalidad. ¿Cómo un pastor me puede decirme de así es? Por ser pastor te digo la verdad. Tú a ese banco afectaste. ¿Y qué espera? ¿Para ti qué es creer en el Señor Cristo? ¿Ser un sinvergüenza? Si no puedes pagar, con tu cuerpo paga entonces. Entra a la cárcel. ¿Qué clase de pastor? Yo soy esta clase de pastor. Entonces. No te desesperes. Pero en la cárcel podrás compartir el Evangelio del Señor Cristo. El Señor te va a ayudar. Él se decepcionó conmigo. Pero ¿cómo es posible que me diga de esa manera? Otra vez volví a explicarle. No es que yo quiera que usted se vaya a la cárcel, sino lo que yo quisiera decir a usted. ¿Por qué usted se debe en gran manera a un banco? Hasta ahora, ¿cómo hizo su vida? Con su astucia, con su propia inteligencia. Y finalmente, ¿cómo resultó? La situación enredada, ya no sabe qué hacer. Lo que yo quise decir, dejar todo en mano de Dios. Si Dios quiere que te vaya a la cárcel, irás a la cárcel. En la cárcel hay muchas personas que se necesitan de este evangelio. Y podrás compartir el evangelio. Pero tú, 100% confiando en Él, en Dios, en el caso que Dios te rescate de esta situación, alabe al Señor. Por eso te dije, si debes ir a la cárcel, vete a la cárcel. Pero, ¿cómo me puedes decir así? Solo confía en Dios. Después de un tiempo, el hermano se regresó. Dios lo ayudó, lo liberó de aquella situación. No era necesario irse a la cárcel. Entonces esta mujer, pero yo necesito dinero. Yo necesito el dinero. Alguno dirá,
Yo necesito la salud. Lo que a mí me urge es la salud. Ahora lo que a mí me urge es la economía, y buena economía, el dinero. Entonces el varón de Dios preguntó, ¿qué tienes en tu casa? En mi casa, supuestamente nada. Si tuviera algo hace tiempo la hubiera vendido para pagar una parte de deuda. No tengo nada, pero acuérdate bien, observa bien, por si acaso. Bueno, que sí, creo que sí tengo una cosa. Que tienes una vasija de aceite. Entonces el profeta Eliseos le dice, ¿una vasija de aceite en tu casa? Bueno, entonces pide a todos los vecinos las vasijas vacías prestadas. Llenarla en tus casas. Enciérrate y entra con tus hijos. A una por una echar aceites. Entonces, cuando ella lo escuchó, nada le pareció bien. Pero es una tontería. Es una tontería. ¿Cómo una vasija de aceite podría llenar muchas vasijas del aceite? Imposible. Entonces, esto nosotros cómo podemos interpretar si entre el segundo de Reyes, el libro de Hechos, hay ciertas similitudes. ¿Qué significa conseguir vasijas vacías prestadas, tratar de echar el aceite a aquellas vasijas? Es equivalente del último mandato del Señor Cristo. Idos, predicad. Idos a confines de la tierra, predicad todo lo que os enseña. Pero no tenemos poder, no tenemos recurso, no tenemos suficientes talentos. Yo no soy una persona talentosa. Yo no soy una persona de muchas palabras que tenga excelencia en hablar. Yo soy tartamudo, yo soy muy tímido. Yo no sé cómo explicar las cosas. Supuestamente el profeta Eliseos, que le ordenó, hiciera seminarios bíblicos, organizara estudios bíblicos, pero yo no soy quien puede hacer estos. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Sucede un milagro. ¿Cuál milagro? Lógicamente es imposible. Una vasija de aceite llenar, no sé que ella, cuántas vasijas vacías prestadas había conseguido, yo no sé. Pero con una vasija de aceite llenara muchas vasijas vacías, lógicamente es imposible. Pero empezó a suceder un milagro. Mientras tanto que ella trataba de echar el aceite de su vasija de aceite a otra vasija vacía, increíblemente el aceite chorreaba. No terminaba. Entonces el asombro de ella se iba creciendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Finalmente, a muchas vasijas vacías pudo llenarlas, hasta que ya no había más vasijas.
versículo 6, la última parte, entonces cesó el aceite. Aquí nosotros vemos una vasija de aceite mágica, milagrosa. Mágica, o sea, la magia es una palabra de ocultismo. En el cristianismo, milagros, ¿no? Una vasija de aceite milagrosa. Mientras tantos que hayan las vasijas vacías, prestadas, nunca cesa, continúa, puede llenarlas. Hasta que ya no quedó más otra vasija vacía. Un hijo de ella dijo, ya no hay más, mamá. Ella ya no sabía qué hacer. Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Podemos imaginar que el semblante de esta mujer, con qué cara buscó al profeta Eliseo, asombradas, asustadas, de muchos sustos. No, yo no entiendo cómo, ni puedo explicar cómo sucedió este milagro. Pero conforme a su palabra, sí intenté. Al principio nada me pareció bien, pero empezó a chorrear el aceite. Yo pensé que enseguida se iba a terminar, pero continuaba y chorreaba, que el chorro de aceite continuaba. A veces goteaba y yo creí que ya iba a terminar. Otra vez chorreaba. No sé cómo te puedo explicar. Como de una vasija de aceite que tiene el límite. Nunca cesó el aceite mientras tantos que aún habían las vasijas vacías prestadas conforme a tus palabras. Yo las había conseguido. Continuaba chorreando el aceite. No sé cómo, pero así fue. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Finalmente a ella, ¿qué sucede? No solamente ella participó en un gran milagro de Dios, también con el resultado de este milagro, ella pudo resolver todas las situaciones pendientes que a ella le afligían, le molestaban. Ella pudo ser libre de esta situación tan difícil con la ganancia del aceite. Pudo pagar la deuda, no solo pagó la deuda, pudo sustentar a la familia, pudo vivir feliz. Esa maravillosa historia, ¿qué quiere decir a nosotros? ¿Ustedes realmente son cristianos salvos? ¿Salvos? ¿Ustedes son renacidos? ¿Ustedes están seguros del perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo? ¿En el corazón de ustedes vive el Espíritu Santo? ¿Vive el Señor Jesucristo adentro del corazón de ustedes? ¿Vive? Entonces, cada uno de ustedes, por lo menos, es una vasija de aceite.
Amén. Del Señor es Cristo. Cada uno de ustedes una vasija de aceite. Pero la Biblia que quiere enseñar a nosotros. Un día el pastor Oxpar, el pastor fundador y dirigente actual de nuestra misión, considerado es un gran siervo de Dios. Él por una necesidad tuvo que enviar a su hijo a los Estados Unidos, aunque según su parecer personal, él que prefería que su hijo se quedara en Corea, cerca del pastor Oxupar, para que él aprendiera la fe. Pero por una demanda de aquel tiempo, por una necesidad, nuestra misión en los Estados Unidos se necesitaba de un ministro que domina bien el inglés como nativo. Entonces, porque en aquel tiempo nuestra misión compró una universidad en Huntington, de Nueva York, se necesitaba un ministro que domina muy bien el inglés, también entiende muy bien el sistema educativo de Estados Unidos. El hijo del pastor Oxupar, él estudió en los Estados Unidos, habla muy bien inglés, él comprende muy bien cómo es el sistema. Entonces, por la misma demanda, el pastor Oxupar tuvo que aceptar como voluntad de Dios para enviar a su hijo a los Estados Unidos. Llamó a su hijo. Su hijo se llama Jungkook. Es el nombre coreano, Jungkook Park. Jungkook, sí papá, espero que tú me escuchas. Si tú te vas a los Estados Unidos, solamente tú predicarás el Evangelio. Tú serás solo un ministro. Por si acaso algún día que haya un movimiento, algunos de nuestra misión que quieran establecerte como el rector de una universidad o decano de una universidad, no acepte. Tú seguirás siendo un pastor. Tú seguirás quien solo dedica en compartir el Evangelio. ¿Me puedes prometer? Sí, papá. Solo tú predicarás el Evangelio. Solo tú dedicarás en compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, papá, yo te prometo delante de Dios. Así el pastor Oxupar lo mandó. Entonces el hijo del pastor Oxupar, desde cuando llegó a Estados Unidos, solo dedica en compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué para el pastor Oxupar tanto a él le importa que sus hijos dediquen en alguna manera en servir al Señor, en compartir el Evangelio? Muchas escuelas teológicas del mundo actual se están cerrando. Muchas universidades teológicas se están cerrando. ¿Cuál es la razón? No hay más matrículas. No hay más jóvenes que quieren matricularse. ¿Por qué? ¿Cómo considera? Es un trabajo sin futuro. El ser pastor es una de peor profesión de este siglo. No me genera la ganancia. Entonces, muchas escuelas teológicas se están cerrando. Porque la gente dice, no me genera buena ganancia. ¿Para qué invierto mi tiempo para una profesión que para mí no será una buena fuente de ganancia? ¿Para qué? Mientras que los jóvenes de hoy
Ya no quieren entrar más a las escuelas misioneras, escuelas teológicas. ¿Por qué el pastor Oxupar a su hijo? Su hijo estudió en los Estados Unidos. Hijo, continúe estudiando en una buena escuela de Estados Unidos. Con el tiempo tú vas a tener muy buenos títulos. Vas a ser un buen profesional. El resto de tu vida tú vas a poder vivir feliz. En vez de decirle de esta manera, hijo, comprométeme delante de Dios. Cuando una vez te vaya a los Estados Unidos, tú solo te dedicarás en compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Solo tú te dedicarás como un pastor pastoreando que en el rebaño del Señor anunciar el Evangelio. Por si acaso en algún futuro cercano, algunos hermanos de buena posición, que haya un movimiento, te quieren establecer como rector de una universidad, decano de una universidad, jamás lo acepte. Seguirá siendo pastor. Seguirá siendo quien comparte el Evangelio. ¿Me comprometes? Sí, papá. Y se fue. ¿Por qué para el pastor Oxupar, a él tanto le importa que sus seres queridos dediquen en el servicio al Señor como siervo de Dios, o de alguna otra manera, de toda la manera, relacionado con el Evangelio, servir al Señor? Él siendo un testigo, gran testigo con su propia vida, comprobó muchas veces en su vida cuál es la voluntad agradable, santa de Dios para esos siglos, el mundo entero. Sin duda es el Evangelio. Amén. Anunciar el Evangelio. Entonces el profeta Eliseo tiene un punto de vista muy diferente. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. Si hubiese tenido algo hace tiempos, lo hubiera vendido para pagar una parte de deuda. No tengo nada, pero acuérdate bien, con calma, piensas bien. ¿Qué hay en mi casa, en tu casa? No tengo nada, de verdad. Un momento. Que lo siento, tengo una cosita. ¿Qué cositas tiene? Una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Con esa vasija de aceite intenta hacer un negocio. ¿Cómo? Pide a todos los vecinos las vasijas vacías prestadas. Llenad tus casas. A una por una echar el aceite. Ella lógicamente empieza a pensar, con una vasija de aceite, llenar a muchas vasijas vacías. ¿Tú tienes la cabeza? ¿Tú tienes la razón? ¿Cómo sería posible esas locuras? Pero este hombre yo creo que no es un hombre insensato, necio. He oído mucho de este hombre, es un gran varón de Dios. Dios respalda sus palabras, poderoso varón de Dios. Por parte de mi difunto esposo, por parte de muchas personas que le conocen, yo he oído de él que eres muy prudente y sabio, un hombre de fe y poder. Pero lo que me dice, para mí es absurdo. Con una vasija de aceite,
tratar de llenar a muchas vasijas vacías. Con ese propósito, conseguir prestadas, las vasijas prestadas, nada me parece bien. Aunque no me parece bien, pero bueno, voy a reconocer. Como mi difunta esposa hablaba de él, como algunas personas hablan de él, aunque nada me parece bien, bueno, y doblegando mi corazón, voy a hacer conforme a sus palabras. Hijos, toca puerta por puerta de cada vecino. Pide. Si tiene alguna vasija vacía que no está usando, que preste. Sí, mamá. Los hijos se fueron, tocaban puerta por puerta, señora, señor, señoras, señores, ¿no hay alguna vasija vacía? Alguna vez oigo, ¿no? En la calle, señora, señores, no hay colchonetas, colchones viejos, alguna cosa que puede venderlos. Voy a comprar, señora, señores, tamares. Pero los hijos de ella, en vez de algún colchón viejo, alguna microonda ya descompuesta, entonces, ¿no tiene vasijas vacías? Sí, tengo unas cuantas. ¿No puede prestarnos? ¿Para qué? No, por algo. Luego le traemos. Bueno, llévesela. Pero hasta mañana me tiene que devolverla. No se preocupe, señora y señor. Los hijos trajeron vasijas de diferente diseño, diferente tamaño, de diferente material. Y colocaron en el piso de adentro de su casa. La casa estaba llena de diferentes diseños, materiales, tamaños de vasijas. Mamá, ya aquí están, pero ¿qué hacemos? El profeta Eliseo me dijo, con una vasija de aceite que nosotros tenemos, echar una por una. Mamá, creo que, aunque soy todavía tan pequeño, pero no te veo bien. Con una vasija de aceite, a tantas vasijas, tratar de llenarlas. Mamá, creo que está mal. Debí de hace ya una semana no comía nada. Y por fin te está sucediendo algo. Yo sé, nada se ve bueno y se ve tan absurdo, pero así dijo el varón de Dios, de quien tu papá tanto nos decía. Los compañeros de él, cada vez que nos visitaban, hablaban de él. Nada me parece bien, es muy absurdo, pero conforme a su palabra voy a hacerlos. Empezaron a echar aceites. El aceite con un pequeño, delgadito chorro y choreabas. Alguna vez se veía que enseguida iba a cesar, porque a veces coteabas, ya por fin, ya está terminando. Otra vez volvía con el chorro. ¡Qué milagroso! Es un milagro. ¿Qué quiere enseñar a nosotros? Aquí nosotros perfectamente podemos ver como si fuera un cuadro de pintura, que un cristiano, un hijo, una hija de Dios, salvo y salva, trata de anunciar el Evangelio, invitando a las personas, la gente. Pero yo no sé cómo expresar.
Yo no sé cómo compartir. Además, yo no soy como mi pastor. Yo no soy como el evangelista fulano. Yo no soy como la hermana Mengana que con excelencia explica. Yo no sé cómo, ni sé cómo convencer a la gente. Pero bueno, nunca me dijo que predicara excelente, explicara bonitos, sino solo me dijo que echara. Entonces voy a tratar de explicarle. ¿Qué pasa? Sucede un milagro. Que el chorro del aceite, de una sola vasija del aceite, no cesa. Amén. No cesa. Continúa chorreando. Llena una vasija, otra vasija, otra vasija. Hasta que ella quedó ya muy sorprendida. Muchas vasijas de diferentes materiales, del tamaño, materiales, estaban llenas de aceites. No sé cómo sucedió esto. Yo no sé. ¿Qué hago? Corriendo se fue junto al profeta. ¿Qué hago? Conforme a su palabra yo lo hice. Pero no sé qué me sucedió. Un milagro. El profeta nada se sorprende, como él lo hubiera sabido desde hace tiempos, con todas sus calmas. Vende el aceite y paga las deudas. Y con lo que sobras, vivid. Una mujer que iba a terminar su vida miserablemente perdiendo 2 seres queridos. Muy feliz. Vive muy feliz. Este milagro sigue sucediendo hasta la actualidad. Amén. Yo he visto entre varios de ustedes cómo el Señor les acompaña, que el chorro del aceite de la vasija no cesa, continúa ayudándolos. El pastor Ospar, por la misma razón, dijo a su hijo: comprométeme en un futuro cercano, algunos hermanos de buena posición, si se acercan a ti y te digan, tú seas el rector de una universidad, tú seas el decano de una escuela, jamás aceptarás. ¿Me comprometes? Tú seguirás siendo un pastor. Tú solo dedicarás en compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Estaba muy convencido de que si tú continúas en esta labor, el respaldo del Señor, la cobertura del Señor, nunca será levantada, nunca será quitada de ti. Amén. Porque salvar las almas perdidas para Dios es su primera voluntad, principal voluntad. Amén. Para ella, el Señor Jesucristo nos escatimó su propia vida, se entregó a sí mismo. Amén. Como el resultado, nosotros hemos recibido la gran salvación. Esta vez estuve en la gira de cantata navideña del Coro Gracias. Más de 200 personas en 4 buses y luego 2, 3 trailers, camiones. Más de 200 personas en 4 semanas gira a 28 ciudades de Estados Unidos.
una tierra inmensa, un país del esparcimiento enorme, enorme. Al terminar una cantata en un coliseo, en un teatro, en un auditorio, y cada cual mínima 1.500, 200 personas, 2.000 personas. Si es un poco grande, hasta 13.000, 4.000 personas. En la actualidad, la gente, por ejemplo, Estados Unidos, considerados es el primer país del mundo que lidera. La gente no se sale de su casa. En su casa hay todo lo que se necesita, que quieren vivir en zona de confort. ¿Cómo puede convocar tantas personas? ¿Cómo puede llamar tantas personas en un solo lugar? Si no fuera de estas sabidurías. Un concierto, una obra tipo ópera y musical, gratuita, de los artistas del primer nivel del mundo, pero de la manera gratuita. Todo el mundo viene. Antes de que ellos llegaran a hacer montaje, para hacer montaje para un teatro de 2.000, 3.000, 4.000, se necesita 5, 6, 7 horas. Si fueran expertos. Generalmente casi un día. Pero lo mismo misioneros, jóvenes de Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica, convocados, entrenados, los mismos misioneros, entrenados, ellos mismos hacen montaje en cada teatro, en 2 horas termina de hacer montajes. Y luego, cuando está en full función, son de 3 actos. Primero y segundos son los actos más divertidos, intensos. Cuando la gente está más interesada, más gozosa. 30 minutos antes de iniciar el tercer acto. 30 minutos de mensaje del evangelio directo. En la gira de este año se espera alcanzar a anunciar el evangelio a 140.000 personas. Para poder anunciar el evangelio del perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Para poder anunciarlo ante 140.000 personas. En 4 semanas da una gira de 28 ciudades. En 4 semanas visitar a 28 ciudades, ¿qué significa, saben ustedes? Simplemente para visitar se cansa. Por vía terrestres. Pero no solamente es una visita. Al llegarlo hace el montaje. Que el montaje de escenografías, el montaje técnico de sonidos, iluminaciones, proyecciones. Parece un grupo de comandos entrenados. Cada quien es un misionero, pero allí no hay ni un misionero. Solamente son staff. Ninguno se considera pastor, evangelista, misionero, staff. Colaborador nada más. Con una playera, staff del coro gracias. Trabaja. Nadie busca algún lugar, alguna posición. Desde el año pasado, la invitación se extendió hasta invitar a algunos ministros de Jamaica. Son ministros nativos de Jamaica. Ellos viendo cómo los misioneros trabajan, quedaron con bocas cerradas. Antes lo decía, hay diferencia, ministro coreano, ministro extranjero.
de los sobrados, los que no quieren servir al Señor, siempre buscan algún pretexto. Quedaron con boca cerrada y viendo cómo trabajan, cómo sirven al Señor. Yo también allí me uní con ellos. Alguna vez me invitaba a compartir la palabra del Señor, aparte. Cargaba el tras. Es eso, o sea, estructura metálica pesadísima. Yo también cargando entre ellos. Increíble, hasta los mismos integrantes del coro Gracia al terminar su función. Rápido se cambian el vestido, se suben sobre escenarios. Hasta una chica está arreglando cables. Alguna máquina tratar de bajarlos. Es un equipo. Estuve 10 días. Cada día me agotabas. Mi fuerza ya no alcanzabas. Y todos están así. Yo dije, es un viaje loco. Yo dije, es un viaje loco, no hay más otra explicación. Es una aventura la más loca de este mundo. Pero ¿por qué hace esta aventura? ¿Recaudar fondo? A ninguno cobramos las entradas. Es una fuerte inversión. ¿Para qué? A muchas personas alcance el Evangelio. Amén. Hicieron un librito para entregar a los pastores que llegan. Un gran despertar. El gran despertar. Despertar a los Estados Unidos, una vez más, con el Evangelio del Señor Jesucristo, con el amor del Señor Jesucristo. Amén. El país que originalmente era evangelizador, pero el amor del Evangelio se enfría. Hermanos, hoy esta historia de la mujer viuda, la viuda de un discípulo del profeta Eliseo, ¿qué quiere enseñar a nosotros? Cada uno de vosotros, ustedes, por lo menos tiene una vasija de aceite o no. ¿Una vasija de aceite tiene o no? ¿Ustedes están haciendo negocios? ¿Están consiguiendo vasijas vacías? ¿Prestadas? Tipo estudio bíblico. Aquí entre hermanos y hermanas que entre semana organiza algún tipo de estudio bíblico para evangelizar. Levanten sus manos derechas. Yo lo estoy haciendo. Levanten fuerte hacia arriba, así no de vergüenza. Los que entre semana dirigen están organizando algún tipo de estudio bíblico con el fin de anunciar el Evangelio, levanten su mano derecha hacia arriba. Bajen sus manos. Aunque no sea un estudio bíblico, pero si yo estoy compartiendo con alguna persona, cada semana estoy compartiendo, levanten su mano derecha. Bajen sus manos. ¿Y los que no anuncian Evangelio? Los que no anuncian Evangelio. El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí si no anunciaré el Evangelio! Aquel ay, lo que dijo apóstol Pablo, ¡ay de mí! Aquel ay se vienen a ustedes de alguna manera, los que no anuncian evangelios. Él dijo, ¡ay de mí
si no anunciaré el Evangelio. Aquel hay de una de otra manera se vienen sobre la vida de los que, siendo una vasija de aceite, no tratan de compartir aquel aceite. Por eso viene una situación que le cautiva, le deja inmóvil, le aflige, le golpea. ¿Por qué? Aquel ay que el apóstol Pablo se preocupó, se vino sobre aquellas personas. Ay de mí los que no anuncian el Evangelio. Hermanos, ustedes han recibido una gran salvación. Es una enorme salvación. Cuando la comparte, verá con el tiempo. Los que comparten verán una vasija de lujo, una vasija más rural, no importa, una vasija de diferente diseño, diferente tamaño y modelo. Verá cómo aquellas vasijas se llenan del aceite, agradecen al Señor, alaban al Señor sin querer. Por ellos recibo muchas bendiciones. Vivo muy feliz. Vender los aceites, pagar las deudas, con el que sobras, con los que sobran, vivid. Ella empezó a vivir muy feliz. El que era simple un empleado y empleada, nunca pensó ni soñó algún día convertirse en un patrón. Se vuelven un patrón y patronas. Se vuelven una persona que dirige. Se vuelve una persona que organiza. Pagará tus deudas, vivirás. Cada uno de ustedes tiene una vasija del aceite. Ustedes mismos son vasija de aceite del Señor Jesucristo. Amén. Aquel aceite es el Señor Jesucristo. Jóvenes, en sus escuelas comparten el Evangelio. ¿Se avergüenza del Evangelio? No se avergüenza de un baile tan feo, ¿no? No se avergüenza de una canción de fea letra, no se avergüenza, ¿no? Como si nada cantan. ¿Se avergüenza del Evangelio? El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, dijo. Amén. Amén. Dios lo respalda. La que realmente comparte Evangelio en su escuela, de otra manera Dios lo resalta, Dios lo cuida. En el trabajo comparte el Evangelio. ¿Por qué Dios no los defiende? ¿Por qué Dios no los cuida? Sí cuida. Amén. Es la promesa de Dios. Por si acaso en esta mañana entonces hay alguien, yo me siento identificado con esta mujer. Estoy en la misma situación. Bueno, yo también les hago una pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada, pero por lo menos una vasija de aceite. El Santo Evangelio. La noticia del perdón de los pecados. La noticia de la gran salvación. Entonces, el varón de Dios les recomienda. Que pidan a sus vecinos, amigos, amistades, seres queridos, vasijas vacías. ¿Qué quiere decir?
organiza un estudio, invítalo. Luego el aceite que tiene, trata de compartirlos. Y verán, yo soy un tartamudo, yo soy tímido. El aceite nunca cesa. Aunque haya algún momentos que el chorro se vuelve en gotas, está goteando, creo que enseguida que se va a terminar, no termina. Otra vez vuelve con fuerza. Nunca termina. No solo verán que la gente reciba la salvación, también como bendiciones del Señor, mientras tantos que dedican a estos trabajos, vendrán ayudas, resoluciones de nuestra vida. Dios nos librará de diferentes deudas, diferentes situaciones. Hasta nos permitirá vivir feliz tan solo por haber servido al Santo Evangelio. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.